El pequeño pueblo de Sara Verde se asentaba tranquilamente entre ondulantes colinas y exuberante vegetación. Para Carolina, era un marcado contraste con la bulliciosa metrópolis que había dejado atrás. La mudanza había sido tanto una necesidad como una vía de escape, impulsada por años de turnos agotadores en un hospital urbano abarrotado. Allí, esperaba encontrar el equilibrio, aunque éste aún se sentía como un sueño lejano. Sus primeras semanas habían transcurrido sin incidentes, pero en paz. La clínica donde trabajaba era pequeña, con un flujo de pacientes constante pero manejable. Los lugareños eran amables, aunque a menudo percibía un destello de curiosidad en sus ojos mientras intentaban averiguar el motivo de su mudanza. Una soleada mañana de sábado, su colega Renata le dio un codazo mientras tomaban un café en la sala de descanso. «Vienes al evento comunitario esta noche, ¿verdad? Es una feria cultural, mucha comida, música e incluso un taller de cerámica. Una buena manera de conocer gente», Carolina dudó. No era de las que asistían a grandes reuniones, pero la suave insistencia en el tono de Renata no dejaba lugar a discusión. «De acuerdo», dijo, cediendo. «Pasaré por el evento, esa noche, rebosante de vida». Los niños corrían entre los puestos de comida mientras los lugareños se reunían alrededor de los músicos que tocaban suaves melodías. Carolina deambulaba entre la multitud, disfrutando del ambiente relajado. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un pequeño puesto escondido en un rincón, donde la gente, sentada en mesas, moldeaba arcilla. La mujer en el centro irradiaba calidez. Llevaba las mangas arremangadas y los brazos cubiertos de arcilla mientras trabajaba con destreza. Algo en su presencia le atrajo la atención a Carolina. Ella se acercó más, abriéndose paso entre los espectadores hasta que la mujer se giró y sus miradas se encontraron. Carolina, la voz de la mujer tenía un tono que reflejaba sorpresa y reconocimiento. «Alicia». Carolina parpadeó, atónita por la familiaridad. Un nombre en sus labios. «Alice», dijo, su sonrisa se ensanchó, una mezcla de alegría e incredulidad. «No puedo creerlo». «¿Han pasado, cuánto? ¿15 años?» «Casi 20», respondió Carolina, riendo levemente. Los años habían sido benévolos con Alice, sus rasgos eran más definidos, pero igual de amables. Su energía era inconfundible. Los recuerdos de sus días escolares cobraron vida. Alice, siempre dibujando o experimentando con proyectos, ya entonces era un espíritu creativo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alicia, mientras sus manos seguían moldeando la arcilla distraídamente. Carolina explicó su movimiento, siendo breve, aunque la mirada curiosa de Alice parecía pedir más. «¿Y tú?», preguntó Carolina. «Profesora de cerámica», asintió Alice con evidente orgullo. «Es mi pasión. Ahora tengo un pequeño estudio». «Este puesto es solo para que la gente se interese antes», Carolina dudó, pero se sintió atraída. «Tal vez lo haga». A medida que la noche llegaba a su fin, Alice se despidió con un divertido «no olvides tu tazón». Carolina salió de la feria con la pieza en la mano, repasando mentalmente su encuentro. Había algo en Alice que persistía, una familiaridad, una calidez que no se había dado cuenta de que extrañaba. Las calles estaban tranquilas mientras Carolina caminaba a casa, con el cuenco bajo el brazo. Por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos estaban lejos del trabajo y las responsabilidades. En cambio, estaban llenos de la imagen de la sonrisa de Alice y el inesperado consuelo de una antigua conexión reavivada. La luz de la mañana se filtraba por la ventana del modesto nuevo hogar de Carolina, calentando el suelo de madera. Estaba sentada a la pequeña mesa de la cocina, frente a ella, el cuenco torcido que había hecho en la feria. Distaba mucho de ser perfecto, pero algo la hacía sonreír. La risa de Alice resonó en su mente junto con su invitación a visitar el estudio. Carolina le había dado vueltas a la idea todo el fin de semana, oscilando entre la duda y la curiosidad. Finalmente, decidió que no tenía mucho planeado para su día libre, y tal vez el estudio le ofrecería la calma que tanto ansiaba. Con firme determinación,
metió el tazón en su bolso y salió. El estudio de Alice estaba enclavado en una calle tranquila, con amplios ventanales enmarcados por jardineras rebosantes de vegetación. Un letrero de madera sobre la puerta decía RTM Marila. Carolina entró. Un suave aroma a arcilla y una cálida bienvenida la dieron. La habitación era luminosa y abierta, con estantes que exhibían delicadas piezas de cerámica de todas las formas y colores. En el centro, un grupo de personas sentadas en mesas moldeando arcilla, con una concentración inquebrantable. Carolina, la voz de Alice resonó por la habitación al aparecer por una puerta lateral, limpiándose las manos con un delantal manchado de arcilla. Su sonrisa era tan cálida como Carolina la recordaba. No estaba segura de que vinieras, admitió Alice, señalando un asiento vacío cerca de los tornos de alfarero, pero me alegro de que lo hicieras. Pensé que me vendría bien un nuevo pasatiempo, Carolina respondió con una leve sonrisa. Alice le entregó un nuevo trozo de arcilla. A ver si podemos hacer algo menos abstracto esta vez. Mientras Alice la guiaba por los fundamentos del torno, Carolina se relajaba en el proceso. El zumbido rítmico del torno, la textura fresca y maleable de la arcilla y la presencia serena y alentadora de Alice crearon una sensación de tranquilidad que no había sentido en años. Mantén las manos firmes, dijo Alice en voz baja, inclinándose para ajustar el agarre de Carolina. La cercanía la tomó por sorpresa. El ligero aroma a jabón de lavanda mezclado con arcilla llenó el aire. Por un instante, se quedó paralizada, con el pulso acelerado. ¿Estás bien?, preguntó Alice. Su tono era ligero. Carolina se aclaró la garganta, volviendo a concentrarse en la tarea. Sí, solo intento no arruinar esto. Alice rió entre dientes. Lo estás haciendo muy bien. La arcilla enseña paciencia. Se trata de trabajar con ella, no contra ella. A medida que avanzaba la mañana, Carolina se movía con más seguridad. Alice permaneció a su lado, ofreciéndole consejos y ánimos. Adoptaron un ritmo relajado y su conversación fluyó con naturalidad. Carolina compartió anécdotas de su trabajo en la clínica y Alice relató momentos divertidos de sus clases. Al terminar la sesión, Carolina había logrado darle forma a un cuenco sencillo, pequeño pero uniforme y liso. Alice lo examinó con un gesto de aprobación. No está mal para ser la segunda vez, dijo con una sonrisa burlona. Carolina no pudo evitar reírse. Me estoy poniendo el listón bajo para mejorar. Mientras limpiaban, Alice señaló una hilera de estantes. Coceremos tu cuenco en el horno y podrás esmaltarlo la próxima vez. ¿La próxima vez?, preguntó Carolina levantando una ceja. Alice se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Solo si quieres. La sinceridad en su voz le oprimió el pecho a Carolina. Creo que me gustaría. Al salir del estudio, Carolina se sintió más ligera que en semanas. La experiencia había sido más que una simple distracción, había sido una conexión, un recordatorio de cuánta alegría se podía encontrar en las cosas sencillas. Mientras caminaba a casa, el recuerdo de las manos de Alice guiando las suyas persistía en su memoria, junto con la certeza de que ya ansiaba volver a verla. La campana sobre la puerta del estudio sonó suavemente cuando Carolina entró el fin de semana siguiente. El familiar aroma a arcilla la recibió y sintió una sorprendente sensación de tranquilidad. Alice levantó la vista de una mesa donde organizaba herramientas. Una cálida sonrisa le iluminó el rostro. Te estás volviendo una clienta habitual, bromeó Alice, haciéndole señas para que se acercara. Pensé que terminaría lo que empecé, respondió Carolina, levantando el pequeño cuenco de su última visita. Alice la guió hasta una estación donde había varios esmaltes y pinceles cuidadosamente dispuestos. Es hora de darle personalidad. ¿En qué color estás pensando? Carolina examinó las opciones y luego eligió un verde profundo y terroso. Algo simple. Alice demostró cómo aplicar el esmalte. La conversación se desvió naturalmente hacia sus vidas.
Carolina se encontró compartiendo más de lo esperado sobre las presiones de trabajar en un gran hospital de la ciudad, el agotamiento que la llevó a mudarse y la incertidumbre que aún sentía sobre su decisión. Es extraño, dijo Carolina en voz baja, aplicando con cuidado el glaseado en su tazón. Pensé que venir aquí lo arreglaría todo. Pero a veces, me pregunto si simplemente estoy huyendo, concluyó. Alice hizo una pausa, reflexionando sobre sus palabras. A veces, huir es el primer paso para encontrar lo que realmente necesitas, dijo con dulzura. He pasado por eso, admitió Alice. Cuando me mudé aquí, no tenía ni idea de si había tomado la decisión correcta. Simplemente sabía que no podía quedarme donde estaba. Carolina levantó la vista, curiosa. ¿Qué te hizo irte? Alice dudó un momento y luego sonrió con nostalgia. Por muchas razones. Estaba atrapada en una relación que no era para mí. Mi trabajo ya no tenía sentido. Venir aquí fue como un nuevo comienzo, y funcionó. Carolina preguntó con un tono casi esperanzado. ¿Y? Alice asintió. Me llevó tiempo, pero sí. Este estudio, este pueblo, es donde me reencontré a mí misma. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el espacio entre ellas se llenó de una comprensión tácita. Carolina se impresionó por la franqueza de Alice, la facilidad con la que compartía sus pensamientos. Era algo que admiraba, incluso envidiaba. A medida que transcurría la tarde, su conversación giró hacia temas más ligeros, recuerdos de la escuela, anécdotas divertidas, libros favoritos. El sonido de sus risas llenaba el estudio, mezclándose con el suave zumbido de un horno. Cuando Carolina terminó de glasear su cuenco, Alice lo levantó, examinándolo con exagerada seriedad. Una obra maestra, declaró con los ojos brillantes. Carolina se rió. Eres muy amable. Mientras limpiaban, Alice se volvió hacia ella con una sonrisa despreocupada. Hay una cafetería estupenda calle abajo. ¿Quieres tomar un café antes de salir? Carolina dudó un instante y luego asintió. Claro. Me gustaría. Caminando juntas por las calles tranquilas, Carolina se dio cuenta de lo fácil que era hablar con Alice, de lo natural que se sentía compartir detalles de sí misma que rara vez revelaba. Y mientras Alice contaba la historia de su primer intento desastroso de hacer cerámica, Carolina sonrió. El peso sobre sus hombros se sentía un poco más ligero. La rutina en la clínica se había vuelto más ajetreada a medida que Carolina se adaptaba a su rol en CRVD. Pasaba los días compaginando la atención a los pacientes con las tareas administrativas. Sus tardes solían estar llenas de agotamiento, pero aún así esperaba con ilusión los sábados, el día que visitaba el estudio de Alice. Pensar en esos momentos le llenaba el pecho de una calidez desconocida. Sin embargo, por mucho que disfrutara del tiempo con Alice, las dudas comenzaron a asaltarla. Carolina no estaba acostumbrada a dejar entrar a la gente en su vida. Su trabajo siempre le había exigido tanto que apenas le quedaba espacio para las conexiones personales. Estaría lista para abrir esa puerta de nuevo, una noche, sentada en el sofá contemplando el cuenco de cerámica que había hecho. Esos pensamientos la abrumaron. Recordó la risa de Alice, su amable guía y cómo se le iluminaban los ojos al hablar de su arte. Todo parecía tan diferente, tan inesperado. Pero ¿y si lo arruinaba? ¿Y si su exigente horario de trabajo, su incapacidad para bajar la guardia del todo, la alejaban? Carolina meneó la cabeza, intentando disipar la espiral de pensamientos. Mientras tanto, en el estudio, Alice lidiaba con su propia incertidumbre. Había notado cómo Carolina reía con más facilidad ahora, cómo se abría poco a poco durante el tiempo que pasaban juntas. Le reconfortaba, pero también la asustaba. Alice había estado allí antes, al borde de algo significativo, solo para que se desmoronara. El recuerdo de una relación pasada aún persistía, un recordatorio del dolor que le causó haber dejado entrar a alguien demasiado pronto. Pero había algo en Carolina que la atraía,
algo genuino y tácito que no podía ignorar. Una tarde lluviosa de miércoles, sus mundos se cruzaron momentáneamente fuera del estudio. Carolina había pasado inesperadamente a revisar su tazón. Ya estaba terminado y esperándola. Alice la saludó con sorpresa. Recuperándose rápidamente con una sonrisa, «Llegas temprano esta semana», dijo Alice, apoyada en el mostrador. Carolina se encogió de hombros, secándose las gotas de lluvia del abrigo. «Estaba cerca y pensé en ver cómo estabas». Se quedaron allí, un silencio incómodo crecía entre ellas. No era como sus intercambios casuales habituales. «¿Todo bien?», preguntó Alice en voz baja. Carolina dudó. «Sí, solo cansada. He trabajado mucho últimamente». Alice asintió, pensativa. «Sabes, está bien tomarse un tiempo para una misma. No tienes que cargar con todo sola». Las palabras impactaron más profundamente de lo que Carolina esperaba. Miró a Alice, y sus paredes se quebraron ligeramente bajo el peso de esa simple verdad. «Gracias», dijo en voz baja. «Intentaré recordarlo». Al salir del estudio, Carolina se sentía agitada. Quería creer en la posibilidad de algo con Alice, pero el miedo a sus propias limitaciones la acechaba. Para Alice, ver a Carolina alejarse agudizó sus propios miedos. Quería acercarse para ofrecerle algo más que consuelo, pero la duda la detenía. El día había sido inusualmente húmedo, con el aire cargado de promesas de lluvia. Carolina miró al cielo mientras cerraba la clínica. Nubarrones se arremolinaban en el horizonte. Dudó un momento, pero luego decidió ir al estudio. Su tazón terminado la esperaba, y la idea de ver a Alice le pareció el antídoto perfecto para un día agotador. Al llegar, las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, golpeando suavemente los amplios ventanales del estudio. Alice levantó la vista del torno, con una expresión que pasó de la sorpresa al deleite. «No te esperaba hoy», dijo Alice, secándose las manos con una toalla manchada de arcilla. «Necesitaba un descanso», admitió Carolina, dejando su bolso cerca de la mesa de trabajo. Alice señaló el estante donde estaba expuesto el cuenco de Carolina, cuyo esmalte verde terroso reflejaba la tenue luz. «Aquí está, listo para su estreno». Carolina lo cogió, dándole vueltas. No era perfecto, pero tenía un encanto que le era propio. «No está mal para una principiante, ¿verdad?», rió Alice. «Nada mal. Tienes potencial». Antes de que pudieran decir más, el cielo desató un diluvio. El aguacero ahogó la suave música que sonaba en el estudio y las luces parpadearon brevemente. «Eso no suena bien», murmuró Alice, mirando hacia la ventana. Minutos después, la tormenta se intensificó, el viento aullaba contra el edificio. Alice miró su teléfono. «Parece que las carreteras se están inundando. Quizás quieras esperar aquí afuera». Carolina asintió, con una mezcla de inquietud y alivio. Quedarse varada no era lo ideal, pero la idea de pasar más tiempo con Alice no le resultaba del todo desagradable. Alice encendió unas velas y sacó una tetera, llenando el estudio con el reconfortante aroma de la manzanilla. Afuera, la tormenta arreciaba, pero dentro, el ambiente se volvió más acogedor, más íntimo. Se sentaron cerca del horno, tomando té y charlando en voz baja. La conversación empezó ligera, anécdotas divertidas sobre los alumnos de Alice y las historias de Carolina sobre su extraña paciencia, pero poco a poco se fue profundizando. «Solía pensar que lo tenía todo planeado», dijo Carolina, mirando fijamente su taza, «pero venir aquí me hizo darme cuenta de lo perdida que he estado. Ya ni siquiera sé qué quiero». Alice dejó la taza, pensativa. Está bien no tenerlo todo resuelto. A veces, empezar de nuevo se trata de permitirte explorar, aunque de miedo. Sus miradas se cruzaron, y el silencio que siguió se llenó de emociones no expresadas. La luz de las velas bailoteó sobre el rostro de Alice,
realzando la dulzura de su mirada. Carolina empezó a decir casi en un susurro, no sé cómo decir esto. Pero antes de que pudiera terminar, se fue la luz, dejando el estudio a oscuras. Carolina se quedó paralizada, con las palabras atoradas en la garganta. La voz de Alice rompió el silencio, firme y tranquilizadora. Espera, voy a coger una linterna. La luz se encendió unos instantes después, y Alice la colocó entre ellas. Su brillo proyectaba largas sombras en las paredes. Mejor. Carolina asintió, pero el corazón le latía con fuerza. Necesitaba decir lo que pensaba, pero las palabras le pesaban desesperadamente. Me he estado conteniendo, admitió con voz temblorosa. Porque tengo miedo de lo que esto pueda significar, de lo que pueda arruinar. Alice se inclinó hacia adelante, con expresión suave pero decidida. No tienes que tener miedo. Yo también he tenido miedo. Pero quizá valga la pena arriesgarse. La vulnerabilidad en la voz de Alice rompió las defensas de Carolina. Sin pensarlo, extendió la mano y rozó la de Alice. El roce persistió, tentativo pero eléctrico. Alice contuvo la respiración y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, lentamente, se inclinó, buscando la mirada de Carolina en busca de permiso. Carolina acortó la distancia, sus labios se encontraron en un beso tentativo al principio, pero luego se profundizó al verterlo el peso de sus emociones compartidas. La tormenta exterior pareció aquietarse, el mundo se redujo a la calidez entre ellas. Cuando finalmente se separaron, ambas estaban sin aliento pero sonriendo. Alice habló primero, su voz apenas por encima de un susurro, me alegro de que te hayas quedado. Carolina soltó una suave risa, con las manos aún entrelazadas con las de Alice. Yo también. La lluvia seguía cayendo, pero ninguna de las dos lo notó. En ese momento, la tormenta exterior parecía un recuerdo lejano, reemplazada por la silenciosa promesa de algo nuevo y tácito entre ellas. La lluvia había parado por la mañana, dejando las calles relucientes bajo el suave resplandor del sol matutino. Carolina despertó con una inusual sensación de calma, aunque sus pensamientos estaban lejos de ser tranquilos. El recuerdo de la noche anterior se repetía una y otra vez, el roce de Alice, la calidez de su beso, el peso de sus promesas tácitas. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan vulnerable, pero por una vez, no venía acompañado de miedo. Esa misma tarde, Carolina se encontró de nuevo en el estudio. No había planeado volver tan pronto, pero sintió una irresistible atracción por ver a Alice. Al entrar, la recibió el familiar aroma a arcilla y lavanda. Pero fue la sonrisa de Alice lo que realmente la hizo sentir como en casa. Hola, dijo Alice, levantando la vista de una hilera de piezas recién esmaltadas. Su expresión se suavizó al encontrarse sus miradas. Hola, respondió Carolina, con la voz más baja de lo habitual. Se acercó, sin saber qué decir, pero sabiendo que necesitaba decir algo. Alice dejó su trabajo a un lado, secándose las manos en el delantal. No estaba segura de si volverías hoy, admitió con un dejo de nerviosismo en el tono. No podía quedarme lejos, confesó Carolina. Sus palabras salieron con más facilidad de la que esperaba. Anoche significó algo para mí, y no quiero ignorarlo. Alice sonrió suavemente, sus ojos reflejaban esperanza y cautela a la vez. Significó algo para mí también. Pero sé que esto es nuevo y no quiero apresurarte a hacer algo para lo que no estás preparada. Carolina negó con la cabeza. He pasado gran parte de mi vida evitando cosas que me asustan. Mudarme aquí se suponía que sería un nuevo comienzo, pero me he dado cuenta de que todavía me he estado conteniendo. Hasta ahora. Alice se acercó, con la mirada firme. Yo también quiero esto, Carolina. Pero necesito saber que ambas estamos dispuestas a afrontar lo que venga después.
Las relaciones no siempre son fáciles, sobre todo cuando la vida nos lleva en tantas direcciones. Lo sé, dijo Carolina con voz firme, pero estoy cansada de dejar que el miedo decida por mí. Quiero intentarlo contigo. La sinceridad en sus palabras pareció aliviar la tensión en los hombros de Alice. Extendió la mano y tomó la de Carolina. Entonces, vayamos paso a paso. Sin presión, sin expectativas, solo nosotras, resolviéndolo juntas. Carolina asintió, con una sonrisa en su rostro. Me gustaría. Pasaron el resto de la tarde hablando sobre cómo sería juntas. Alice compartió sus esperanzas de ampliar su estudio para incluir más talleres comunitarios, mientras que Carolina reveló su creciente deseo de centrarse en la atención preventiva en la clínica, inspirada por el ambiente unido del pueblo. Para cuando Carolina se fue, el camino por delante se sentía más claro. No estaría exento de desafíos, pero, por primera vez en años, estaba lista para aceptar la incertidumbre. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando un resplandor dorado sobre Ceo Verde cuando Carolina entró en el estudio de Alice. Ya se había convertido en una rutina familiar, pasar el sábado rodeada del zumbido de los tornos de alfarería, el tenue aroma a arcilla y la calidez de la presencia de Alice. Pero hoy se sentía especial. Alice la recibió con una sonrisa juguetona, con un toque de esmalte azul en la mejilla. Llegas justo a tiempo. Te reservé el mejor asiento, rió Carolina, acomodándose en su sitio habitual. Espero que eso signifique que esta vez me toque la arcilla buena. Con el paso de las horas, estaban juntas, dando forma a nuevas creaciones. Las manos de Carolina se movían con más confianza ahora, aunque sus piezas aún conservaban las encantadoras imperfecciones de una principiante. Alice se acercaba de vez en cuando para ajustar su técnica, y sus manos se cepillaban de una manera que parecía natural, sin esfuerzo. Al caer la tarde, se encontraban sentadas afuera del estudio, con sus piezas terminadas secándose sobre la mesa. El pueblo estaba tranquilo, el aire se llenaba del lejano canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Alice se recostó en su silla, con la mirada perdida en el horizonte. Es curioso. Solía pensar que nunca volvería a encontrar esta sensación de estar conectada con alguien. Carolina la miró, su expresión se suavizó. Sé lo que quieres decir. No me di cuenta de cuánto me había estado perdiendo hasta que te volví a encontrar. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento, las palabras se sintieron innecesarias. La conexión que compartían era tangible, una comprensión silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier cosa que pudieran decir. Alice extendió la mano, rozando los dedos de Carolina. Me alegro de habernos reencontrado. Carolina sonrió, entrelazando sus manos. Yo también. Se quedaron así un rato, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Alice se giró hacia Carolina con una sonrisa. Entonces, ¿qué sigue en tu carrera de alfarera? Bromeó. Carolina rió, negando con la cabeza. Digamos que volveré hasta que lo consiga. Alice le apretó la mano. Ya lo estás consiguiendo. La serena intimidad de sus palabras las envolvió como un cálido abrazo, y Carolina supo que no se refería solo a la cerámica.